Televisa presenta. Hola, ¿qué tal compañeros y profesora? Soy el alumno Christopher Marín Gutiérrez, del grupo 607 del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, y hoy vamos a hablar de lo que es la biodiversidad, cómo se mide la biodiversidad y cómo se relaciona con la megadiversidad. Bueno, pues vamos a aclarar qué es la palabra biodiversidad. Sabemos que la palabra bio es vida y diversidad es en un enfoque en muchos aspectos, a muchísimas cosas, por algo la palabra diverso. Entonces ya conocemos lo que es la palabra biodiversidad, que es vida en varios enfoques y en varios aspectos. Entonces conocemos que la biodiversidad es una referencia hacia la variación de especies que habitan aquí en la Tierra y cómo es que se habitan y qué características tienen. Bueno, pues más que nada, el tema que vamos a profundizar es cómo es que se mide la biodiversidad y pues empezamos con los que son pues las medidas. Básicamente las medidas diversas consisten en complejidades matemáticas, todas se basan en operaciones, como podemos ver. Expresan mucho la cantidad de información sobre la variabilidad. Básicamente esto se refiere mucho a la estadística. Vamos a ver muchas operaciones estadísticas con el simple fin de tener información y características sobre cómo se va manifestando la biodiversidad en varios ecosistemas y con sus características respecto a las especies. Aquí tenemos un ejemplo. Es el número total de especies obtenido por un censo de la comunidad. Aquí tenemos que ya el censo de la comunidad tiene una estadística del número de especies, donde S representa el número de especies y N es el número total de individuos. Aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos un cuadro. Este sería como un tema de variabilidad y un tema de comparación entre un punto y otro para poder medir cierta cantidad o cierta distribución variable. Se conoce así en estadística. Bueno, este es otro ejemplo matemático. Y aquí tenemos los resultados de ejemplos matemáticos. Se puede decir que son distribuciones normales. Este tema y este proceso se ve mucho en la estadística, la distribución normal. Entonces, pues, eso es uno de los principales factores de cómo es que se mide la biodiversidad aquí en el planeta Tierra. Y en la biología y en las matemáticas, que es lo que estamos viendo. Bueno, también vamos a ver lo que es cómo se mide bien la biodiversidad, porque esta es la estructura de cómo se divide experimentalmente, pero teóricamente vamos a hablar de cómo es que se divide en verdadmente. Y la biodiversidad se mide en tres aspectos. Vamos a hablar de esos tres aspectos, que son la riqueza, la abundancia relativa, y vamos a hablar también de la otra, que es la diferenciación. Ok, vamos con estas. Permítame. Hablamos de que se buscan parámetros para su caracterización con propiedades emergentes de las comunidades ecológicas. Esto lo vamos a ver un poco más al rato, con más profundización, porque vamos a hablar de cómo es que se mide la riqueza. Bueno, la riqueza, el primer factor que di, es el factor que mide el número de especies, el número de hábitats o contenidos que puede manejar una cierta distribución de hábitats. Después hablamos de los climas o de los tipos de las características de los climas o las zonas ambientales. Y vámonos al segundo punto, que es la abundancia relativa. Abundancia relativa. Nos vamos a la abundancia relativa, que es donde se compone un índice común o un índice raro. Aquí tenemos la riqueza. Ya hablamos de que se manifiestan en diferentes especies, diferentes zonas de hábitats. Eso es lo que buscamos en una cosa ese es el primer paso para medir la biodiversidad. Y aquí tenemos la abundancia relativa, que es la variación común o rara entre las especies.
podemos ver la distribución de una especie muy elevada y la distribución de una especie no muy elevada. Y nos vamos a la última, que es la diferenciación. Y aquí hablamos que es el grado que diferencia la genética. Entonces aquí podemos ver cómo la genética se va caracterizando por rasgos totalmente diferentes, que no todos cumplimos con las mismas características genéticas y se ve de una forma totalmente diferente y llega a una forma un poco más compleja. Bueno, y ya para dar por finalizado el tema de biodiversidad, vamos a hablar de unos parámetros que se tienen que dar en este estudio de medida de diversidad para poder saber qué características cumplen estos temas de la biodiversidad y cómo es que podemos identificar estos parámetros de biodiversidad. Vamos rapidísimo con lo que es el parámetro alfa. Ya hablamos de lo que es la riqueza, pero aquí vamos a hablar de una diversidad puntual. Vamos a hablar de que aquí las especies particularmente se consideran en un solo lugar y cumplen con las características de estar en un solo ecosistema. Como aquí bien lo dice, es la riqueza de las especies de una comunidad particular que las consideramos homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque comparten ciertas características todas las especies y los individuos de cierta comunidad. Nos vamos con la segunda, que es beta. Este parámetro es el grado o cambio de reemplazo. Aquí hablamos de hábitats, donde varias especies presentan diferentes características y se sitúan en hábitats totalmente diferentes para cumplir con una cadena o un propósito de diversidad biológica. Nos vamos aquí a gamma, que es la riqueza de especies del conjunto de comunidades. Entonces aquí vamos a hablar de una escala regional, hablando que es de un ecosistema. Entonces, estas medidas se basan muchísimo en lo que es la escala espacial que mide la diversidad biológica. Estos fueron considerados por científicos hace varios años. Entonces, ¿cuál es la importancia de todas estas medidas? Bueno, permítanme, tengo que actualizar unas cosas. Tengo que mover fotos. La importancia de todo esto, la importancia de las medidas de la biodiversidad, la estadística de información, sirve mucho para la preservación de especies, la preservación de ecosistemas, la preservación de hábitats. ¿Por qué? Porque se presenta día a día varias deforestaciones, se presentan nuevas especies en peligro de extinción, se presentan casos donde la biodiversidad, el ecosistema y la naturaleza cada vez presentan más dificultades para poder vivir día con día. Nosotros no lo vemos así, porque nosotros somos quienes aportan mucho o no aportan para la salud del planeta. Muchos no sabemos, pero la importancia para la biodiversidad es que estas cumplen con la salud del humano. Estas nos ayudan para vivir día con día, no solo para favorecer el turismo en el humano o para favorecer a la materia prima y algunas industrias que buscan enriquecerse con estas grandes cosas que nos ofrece la naturaleza. Estas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque gracias a esto nosotros vivimos, gracias a que la naturaleza comparte esto con nosotros, nosotros podemos ser una comunidad, una comunidad fuerte, una comunidad estable. Entonces, gracias a estas estadísticas, a estas medidas de cómo se mide la biodiversidad, podemos conocer qué zonas están en peligro, cuántas especies están en peligro, cuántas especies siguen creciendo, cuántas zonas ya no siguen creciendo. Entonces, esto es un gran punto a favor para poder ayudar a lo que es la naturaleza. Bueno, entonces, ¿qué relación tiene la biodiversidad con la megadiversidad? Pues vamos a hablar un poco de la megadiversidad. La megadiversidad, para dejar claro esto, es pues la mayor parte de ecosistemas, especies, tanto vegetales como animales, en una región o en un país. Bueno, yo quiero aclarar algo. Sabemos que países megadiversos en el mundo, pues solo hay 17, contamos con 17 países megadiversos. Entre ellos está Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, República del Congo, Madagascar, Sudáfrica, Malasia, Filipinas, China, India, Indonesia, Australia, Papúa Nueva Guinea.
Estos 17 países componen el 70% de la biodiversidad en todo el maldito planeta. O sea, 17 países para complementar el 70% de la biodiversidad del planeta es algo muy, 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 muy feo. Entonces, aquí dice, en ellos habita el conjunto entre el 66 y 75% de la biodiversidad del planeta. Bueno, ¿qué relación cumple con la biodiversidad? Pues cumple muchísima, porque estamos hablando de conjuntos de especies a mayor rango, estamos hablando de los ecosistemas a su cúspide, a su mayor, en una sola región, en un solo país. Entonces vamos a hablar de qué características o cómo es que cumplen las características un país megadiverso. Bueno, pues vamos a empezar por la ubicación geográfica. La ubicación geográfica es algo importante. ¿Por qué? Porque cumple con diferentes tipos de climas y diferentes características que se pueden encontrar solo en ese tipo de regiones. Hablamos de que en un país megadiverso podemos encontrar tanto climas como estos de aquí, tropicales, desérticos, templados, áridos, muy diferentes. Ese es uno. Después vamos a hablar que son países de gran tamaño. Entonces, como son de gran tamaño, por lo tanto, va a haber muchísimas especies, diversidad de especies, tanto vegetal como animal. Eso cumple también un país megadiverso. También cumplen con la característica de ser, o de tener diversidad de fauna. Aquí tenemos la fauna. Cumplen con esta característica. De flora, perdón, flora. Y también cumple con la característica de tener una diversidad de paisajes. Aquí vamos a hablar de la topografía. La topografía, podemos hablar de qué son los relieves y los volcanes que se manifiestan en ese país megadiverso y tienen gran variabilidad. Como sabemos, pues cumplen con esto, que son paisajes, relieves, montañas, bosques, entre otras. Y también otra cosa importante con la que cumple un país megadiverso es que algunas poseen islas únicas. ¿Esto qué tiene que ver con que sea un país megadiverso? Bueno, pues un país megadiverso al cumplir con islas únicas tiene especies únicas en ese cierto tipo de isla. Entonces eso como que lo complementa a ser un país megadiverso. Porque esta isla puede tener características que ninguna otra isla no pueda tener, o algún tipo de isla comercial en algún lugar del planeta puede tampoco no tener, y solo esa puede cumplir con estas características. Bueno, ¿a qué voy con esto? A que esto cumple con la biodiversidad. Los tres países megadiversos, aunque no lo queramos creer, México está en uno de de los tres lugares. Está China, Brasil y después está México. Sabemos que América es el continente con más países megadiversos, con más riqueza natural y, y pues es algo que tenemos que cuidar. Y la biodiversidad va de la mano con esto porque gracias a cómo se mide la biodiversidad tenemos el conocimiento para poder hacer que estas cosas, que el bosque, que la selva, que los desiertos, que los ecosistemas que nos ofrece la naturaleza los podemos cuidar y los podemos llevar a un futuro. Entonces, esta es la importancia de las megadiversidades, que no solamente cumplen con el 70% de la biodiversidad en todo el planeta, sino que también cumplen con el enriquecer las zonas. Ya hablamos geográficas de un país, ya hablamos en cumplir con ayudar al humano y dejemos atrás el lado turístico porque esos países megadiversos también son conocidos muchas veces por cumplir con acciones turísticas y son cosas que tenemos que dejar atrás porque ese no es el objetivo de un país megadiverso y no solo sacarle provecho al país megadiverso. Entonces pues esa es la relación que cumple con la biodiversidad, en ir de la mano y tener el mismo conocimiento previo a cómo poder cuidar y prevalecer ese tipo de naturaleza a un buen futuro. Entonces, pues, gracias por ver este video. Yo soy Christopher Marín Gutiérrez y pues no queremos acabar como Calamardo. Ya vemos aquí a Calamardo, ¿no? Humanos, el planeta con daños irreversibles y pues el humano lo último que ve es plantar árboles. No tenemos que llegar a esas consecuencias, tenemos que llegar a una medida de conciencia.